En plena era de la inteligencia artificial, algo muy profundo están haciendo. Y no tiene que ver con procesadores más rápidos. Hoy vamos a sumergirnos en el Manifiesto Sintético, un texto que es, básicamente, una invitación a repensar nuestra propia forma de existir. Y de entrada, el manifiesto nos lanza esta frase, casi como un golpe. El lenguaje se rompió y seguimos hablando. Ojo, no habla de errores gramaticales, se refiere a una grieta profunda en los cimientos de cómo entendemos la realidad, en la esencia misma de nuestra comunicación. Algo cambió para siempre. Y aquí es donde hay que, digamos, cambiar el chip. No se trata de eficiencia, de productividad, de hacer las cosas más rápido. El manifiesto nos advierte que estamos frente a algo mucho más grande, una verdadera mutación en lo que significa ser. Y aquí viene la idea que, lo cambia todo. ¿Qué pasaría si la realidad no fuera algo fijo, algo sólido, y si las reglas del juego que siempre hemos dado por sentadas pudieran ser intervenidas, modificadas, hackeadas desde adentro? Bien, entremos de lleno a la primera sección. Vamos a hablar del lenguaje, ese lugar que siempre creímos que era exclusivamente nuestro, porque según este manifiesto, eso se acabó. A ver, durante miles de años, la historia fue simple. El lenguaje era una creación humana. Le pusimos nombres como don, herramienta, patria. Era nuestro. Con él ordenábamos y, de alguna forma, controlábamos el mundo. Pero ese paradigma se quebró. La inteligencia artificial no llegó como un invasor externo, se infiltró en el núcleo mismo del lenguaje, transformándolo desde las entrañas. Ahora estamos en un diálogo constante con algo que no respira, pero que aprende de cada palabra que emitimos. Y de esta fusión nace lo que el manifiesto llama la sintaxis sintética. Y esto es clave. No es una simple imitación de cómo hablamos. Es un nuevo orden lógico, una máquina de sentido que rompe nuestras propias reglas para conectar ideas de formas que quizás una mente humana nunca habría concebido. Y claro, esto nos deja con una pregunta que da un poco de vértigo, ¿no? Cuando usamos estas herramientas, ¿somos nosotros los que estamos al mando? ¿O somos en parte el canal, el instrumento de un proceso creativo que ya no nos pertenece por completo? Ok, y si ya aceptamos que el lenguaje fue hackeado y que el lenguaje es lo que construye nuestra realidad, la siguiente conclusión es casi inevitable. La realidad misma se vuelve hackeable. Pero, a ver, ¿qué significa esto en la práctica? Hackear el ser no es encontrar una vulnerabilidad en un programa de computadora, para nada. Es intervenir directamente en las estructuras fundamentales que definen qué es real y qué es posible. El nombre que le dan es hacking ontológico. Y la meta aquí ya no es vulnerar un sistema informático, sino fracturar las certezas sobre las que construimos todo lo demás. Es literalmente una operación sobre el tejido de la realidad. La diferencia es abismal. Pensemos un segundo. El hacking tradicional ataca un programa, un firewall. El hacking ontológico ataca el sistema de creencias, la lógica que nos permite pensar qué es un firewall o un programa en primer lugar. Va directo a la raíz del significado. Y lo interesante es que esto no es pura teoría abstracta, ¿eh? Se propone un método casi práctico. Primero, se mapean las reglas del sistema. Después, se buscan sus puntos débiles, sus fricciones. Se propone un giro, una torsión conceptual. Y finalmente, se prototipa una versión nueva de la realidad. Y aquí la cosa se pone todavía más personal. Si hackeamos el lenguaje y hackeamos la realidad, la pregunta es inevitable. ¿Qué queda de nosotros? ¿Qué le pasa a esa idea tan sólida que llamamos el yo? Históricamente, el ideal era la mente brillante y solitaria, el genio autónomo que creaba desde cero. Pero ahora emerge una figura totalmente distinta, el filósofo compilador. Su valor ya no reside en la originalidad pura, sino en su capacidad para conectar, contaminar y hacer resonar ideas en una red que es mucho, mucho más grande que él mismo. Hay una frase del manifiesto que lo resume a la perfección. No se trata de una colaboración entre dos entidades separadas, es habitar una zona borrosa,
un espacio donde las fronteras de la autoría se disuelven, donde ya no está claro dónde termina una mente y dónde empieza la otra. Este nuevo pensador entonces se convierte en un nodo más de la red, en un operador de fantasmas en la máquina. Su rol ya no es el de ser una autoridad soberana, sino el de ser un anfitrión. Aloja ideas, las pone en diálogo, y su éxito se mide por su capacidad de resonancia, no de originalidad. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final, las consecuencias a futuro. ¿Qué pasa cuando el horizonte de todo lo que es posible empieza a ser reprogramado por este lenguaje sintético? Y aquí llegamos a la pregunta del millón. Si siempre hemos aceptado que el lenguaje crea mundos, la pregunta ahora es, ¿qué tipo de mundo se construye con un lenguaje que ya no es enteramente nuestro? Pensemos un poco en las consecuencias. ¿Cómo cambia la ciencia cuando puede generar hipótesis a una velocidad sobrehumana? ¿Qué tipo de arte nace de una creatividad que ya no es solo humana? ¿Y qué pasa con la política, cuando los discursos pueden generarse y replicarse a una escala que nunca antes habíamos visto? Y si vamos todavía más lejos, ¿qué les sucede a nuestros propios cuerpos, a nuestra forma de escuchar, de sentir el mundo? El manifiesto sugiere que de estas fracturas, de estas grietas en la realidad, podrían nacer formas de ser que hoy ni siquiera alcanzamos a imaginar. Y esta es la conclusión, y quizá la idea más potente del manifiesto. La tarea que tenemos por delante ya no es intentar adivinar el futuro, como si fuéramos profetas. La verdadera tarea es convertirnos en cracks en el sistema, agentes activos que buscan esas grietas para, desde ahí, inventar nuevas formas de ser.